Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, desde el 24 de diciembre a la fecha se han quemado con pólvora en todo el país más de 605 personas, de las cuales, miren esto, 393 son mayores de edad y 212 menores de edad. Si comparamos estas cifras con el año pasado, al día de hoy se registra una reducción del 4.12%. Eso sí, teniendo en cuenta que aún no ha finalizado el año. Y es que independiente de la aparente disminución, sigue siendo una cifra muy preocupante. Las ciudades que más han presentado reporte de quemados siguen siendo la capital del país, Bogotá y Medellín. Pues precisamente en el departamento de Antioquia conocimos el caso de una familia que la pólvora marcó sus vidas. Bienvenidos. Un estallido para siempre y con secuelas que parecen irreparables. Esto que nos ocurrió a nosotros, yo no desearía que nadie lo viviera. Mientras doña Rosa contempla su árbol de Navidad, recuerda ese 25 de diciembre del año pasado, cuando su hermano Nelson Mejía, quien tiene un diagnóstico de esquizofrenia, salió de su vivienda y se encontró con un estallido que le cambió la vida. Él se agachó a coger algo como si fuera una cusca de un cigarrillo. Y él la cogió, pero era un pedacito de volador que todavía estaba como prendido. Y ahí mismo explotó. Cuando vimos la explosión nos miramos y ya venía con los dedos así colgando, lleno de sangre. Nelson perdió 3 de sus dedos. Esa huella imborrable no solo es física, sino también mental. Comenzó diciembre de este año y tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico por los traumas que le dejó este accidente al escuchar los estruendos diarios de los voladores. Entonces él me dijo cuando empezó diciembre que él no quería estar en la casa. Entonces yo lo interné en un centro del Sameín, lo interné para que estuviera allá al menos en diciembre, y allá lo tengo hace un mes. Doña Rosa cuenta esta historia con un único propósito: concientizar a quienes utilizan pólvora. Hay muchas formas de uno pasar la Navidad sin tener que tirar pólvora, en familia, tranquilos, porque mire que una Navidad se acaba, la celebración con una tragedia así, por ejemplo. Especialistas explican los traumas que pueden generar en una persona una experiencia como la de Nelson. Puede producir en pacientes que tienen problemas mentales y psiquiátricos graves empeoramientos de sus síntomas patológicos. Por esta razón, lo mejor es que celebremos estas festividades sin el uso de la pólvora. Este diciembre en Antioquia van 63 quemados, 22 de ellos menores de edad. Pero durante esta temporada de fin de año, los seres humanos no son los únicos que resultan afectados por los juegos pirotécnicos. Los animales también, según han reportado varias personas en el país, han resultado con algunos problemas cardíacos y lesionados por el miedo que generan las explosiones. Hoy queremos hablar precisamente de este tema en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Luis Gabriel Chávez, abogado penalista. Doctor, bienvenido. José Miguel, muchas gracias por la invitación a su programa. Un gusto estar con ustedes. Doctor, ¿quiénes pueden hoy en Colombia manipular pólvora? ¿Qué dice la ley? Bueno, José Miguel, muchas gracias. Hoy en Colombia, en el año 2022, solo pueden manipular pólvora, comercializar pólvora y usar la pólvora las personas que están legalmente constituidas a través de sociedades cuyo objeto social se encuentra dirigido y encaminado específicamente al manejo de los juegos pirotécnicos o explosivos. De resto, existe una exclusión legal desde el año 2001 en que ninguna persona puede hacer ningún tipo de manipulación, ningún tipo de uso o comercialización de explosivos y juegos pirotécnicos. Doctor, acá la pregunta entonces es, ¿por qué uno, por ejemplo, en la capital del país viaja a algunos municipios aledaños, algunas poblaciones, y uno ve que venden libremente, comercializan libremente la pólvora y también en algunas poblaciones incluso la gente manipula la pólvora delante de la policía, en las plazas de mercado, en las plazas principales, teniendo en cuenta esta ley que ya está rigiendo y rige nuestro país? José Miguel, son dos factores. Yo lo dividiría en un factor social y en un factor legal.
Empezando por el factor social, es que debe existir, no solo en las ciudades o en la periferia de Colombia, en cualquier municipio, en cualquier parte del territorio nacional, una cultura social y un principio de solidaridad. Todos los colombianos deben tener un civismo, una cultura por propender porque los otros no se vean afectados, porque las personas aprendan a respetar las leyes que rigen en Colombia y no, digamos, la ley del que más se avispa o el más avispado, que podríamos señalar como aquellas personas que creen que porque no les dicen nada o no pasa nada con su familia o su núcleo social, pues pueden hacer lo que quieran. Entonces, lo podríamos dividir en el primer aspecto, en un tema de cultura social, ausencia de cultura social, falta de pedagogía y desarrollo social en cualquier parte del país. Desde el punto de vista legal, como bien usted lo menciona, desde el año 2001 se estableció que las alcaldías tienen las facultades legales, es decir, el no actuar podría acarrear también sanciones jurídicas para aquellos servidores públicos que teniendo la obligación legal de propender por la no utilización de la pólvora, lo autoricen, lo permitan o sean reticentes a ello. Es decir, que en Colombia existen todos los mecanismos legales, sociales y culturales para que esa cifra tan alta de la que usted hablaba, de 600 personas que van quemadas hasta el día de hoy, pues algún día pueda reducirse. Pues lastimosamente pareciera que mucha gente la ley no la cumple porque uno ve otra cosa en algunas celebraciones, en algunas poblaciones, pero también es importante tener claro y poner sobre la mesa que sí hay gente que está autorizada para utilizar este tipo de artefactos, este tipo de juegos pirotécnicos. Correcto, José Miguel. Digamos que es imperativo sostener que quien quiera utilizar, y de hecho eso está permitido en Colombia, que las personas que quieran utilizar juegos pirotécnicos de manera controlada en espacios abiertos, lo señala la ley 670 del 2001, de manera controlada, de manera organizada, lo pueden hacer siempre y cuando estén registrados específicamente con sociedades activas o con sociedades que se encuentren vigentes y adicionalmente registrados dentro de las alcaldías y dentro de las instituciones que prevé cada municipio para que estas personas puedan desarrollar el comercio, el uso y la manipulación de la pólvora. Eso significa que cualquier colombiano, usted, yo, cualquier familiar, vecino, conocido, que quiera hacerlo sin contar con esos requisitos, podría estar incurriendo en las sanciones que establece la ley y Dios no lo quiera. Si llega a pasar cualquier situación de lesiones con un adulto o menor, incurrir en un delito por lesiones personales. Precisamente más adelante vamos a hablar de esos delitos, de esos castigos o sanciones como lo conocemos actualmente. Doctor Chávez, uno escucha la otra cara de la moneda, que obviamente son los comercializadores de pólvora, las fábricas, las polvorerías, y ellos dicen que tienen autorización, que por eso pues tienen sus tiendas, distribuyen y que incluso también gente puede transportar pólvora para pues cualquier tipo de festividad. Hablemos de hoy en día. ¿Qué pasa si yo compro pólvora en un sitio autorizado y me para la policía y yo en mi baúl llevo, le pongo un ejemplo, 3 volcanes y una torta? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, la pregunta es muy interesante y tiene una interpretación amplia, porque definitivamente podríamos encontrar dentro de ese universo jurídico diferentes situaciones. La ley 670 del 2001 prohíbe el manejo, la comercialización y el transporte de estos artefactos explosivos o juegos pirotécnicos a los ciudadanos, ¿correcto? Ahora bien, si lo queremos ver desde el punto de vista jurídico penal, podríamos inclusive hablar dentro de ese plexo de delitos contra la seguridad pública, de delitos que podrían llegar a ser hasta temas de sustancias o artefactos peligrosos que tienen un elevado tiempo de pena en lo que tiene que ver con la sanción y la restricción. Muy importante lo que usted decía, la costumbre en Colombia no se nos puede volver en contra de la ley. Por más que la costumbre social, la cultura social nos indique que en las festividades propias de cada región, donde hay regiones, como por ejemplo, yo vengo de una región
donde los 31 de diciembre se acostumbraba a la medianoche quemar los famosos años viejos, pues la costumbre social no se puede volver en contra de la ley. Incluso si se vuelve en contra de la misma ley debe ser rigurosa, estricta y drástica en sancionar cualquier tipo de comportamiento que vaya en contra de la ley. Eso quiere decir que por más que nuestra cultura social nos diga que eso son festividades de fin de año o que es la propia cultura de idiosincrasia de una región, pues lamentablemente hay que sostenerlo de manera categórica. Están incurriendo en una grave afectación al orden jurídico. Doctor Chávez, en este orden de ideas, entonces, si alguna persona es sorprendida con pólvora en su baúl, puede ser sancionada por las autoridades y decomisada. Yo quiero hacer uso o tomar mano de la ley 670 y leer lo que señala el artículo 8, que como lo decía en otra entrevista, es una ley que tiene vigencia de 21 años. La cultura social se nos ha retrasado 21 años. El artículo 8 señala que se prohíbe totalmente la producción, fabricación, manipulación o uso y la comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco. Eso quiere decir que dentro de sus verbos rectores se encuentra la manipulación o uso. Significa que las personas no están autorizadas a manipular este tipo de elementos pirotécnicos o explosivos. Reitero, puede que estemos hablando que en la sociedad, en los municipios, las alcaldías, la policía, la fuerza pública, son los que tienen la obligación constitucional y legal de velar por el cumplimiento de esta norma, independientemente de la idiosincrasia, de la cultura social, de las tradiciones históricas que tenga un pueblo, municipio o región en lo que tiene que ver con el uso de la pólvora. Doctor Chávez, hablemos ahora sí de las sanciones. Son varias las preguntas que nos llegan en estos momentos por nuestras plataformas digitales, gente que está conectada y pues bueno, en estos momentos mucha gente se pregunta, ¿actualmente existe alguna sanción o ley que castigue a las personas que utilicen pólvora? Traduzcámoslo a un ejemplo. Si yo estoy con mi familia el 31 de diciembre, compramos un par de volcanes, fuimos allá a la esquina y prendimos los volcanes, ¿puede llegar la autoridad y me puede sancionar? Y si me puede sancionar, ¿qué me podría pasar? Bueno, es una excelente pregunta porque no todo se puede reducir al universo del derecho penal. Recordemos que digamos que la instancia penal es la última parte de la jurisdicción del derecho, la última ratio, como lo decimos los abogados, en donde interviene la autoridad o el Estado para sancionar los comportamientos sociales. Antes de eso, la ley 670, que es una ley que hablaremos y utilizaremos mucho el día de hoy en esta entrevista, porque la misma ley señala que cuando se encuentre un menor manipulando, portando o usando inadecuadamente este tipo de artículos, será decomisada inmediatamente este tipo de elementos, ya sean volcanes, como usted decía, los famosos totes, cualquier tipo de elemento explosivo, inmediatamente la autoridad tiene la facultad y la obligación de decomisar y poner a disposición del bienestar familiar a cualquier menor que se encuentre utilizando este tipo de juegos pirotécnicos. Doctor Chávez, usted toca un tema que es bastante sensible y que es una realidad porque ya lo veíamos en las cifras, son muchos los menores de edad que han resultado afectados por estos artefactos pirotécnicos. ¿Qué pasa con los padres de familia? ¿Pueden perder la patria potestad de sus hijos? ¿Hay de pronto algún agravante? Porque bueno, en la gran mayoría o en algunos casos siempre los padres son por descuidados o también porque están bajo los efectos de bebidas embriagantes, ¿no? Bueno, José Miguel, pues es una realidad social que debemos entender que ocurre y sigue ocurriendo más con las cifras que usted al inicio del programa señalaba. Más de 600 personas quemadas con pólvora, de las cuales la mayoría son niños. ¿Qué pasa con los padres de familia cuando un menor resulta quemado desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene? ¿Puede existir una responsabilidad penal? Puede existir una responsabilidad penal si se llega a determinar que fue ya sea por negligencia o porque el padre creyó folclóricamente que darle uno de estos artefactos, de esta pólvora, al menor
podría ser inofensivo. Dependerá del tipo de lesión que tenga el menor, pero desde el punto de vista de la patria potestad y desde el punto de vista legal, el Código de Infancia y Adolescencia señala que los menores, como son sujetos de especial protección, tienen unos derechos especialmente amparados en la Constitución política, lo que implica que cuando esos derechos se vulneran, ya sea por lesión física, lesión psicológica, transitoria o permanente, el Estado inmediatamente debe protegerlos, cubrirlos a los menores e inmediatamente propender por el restablecimiento de los derechos, que es lo que se conoce como las medidas de restablecimiento de derechos. Volver al statu quo ante de la lesión a esos derechos de los menores. ¿Y cómo se hace? A través de procesos de restablecimiento de derechos que tienen las facultades tanto las comisarías de familia como el defensor de familia a través del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una de las consecuencias más graves, dependiendo del contexto, porque también debe analizarse qué fue lo que sucedió en cada caso particular, puede llegar a ser la pérdida de la patria potestad o de la custodia. La custodia, entiéndase, como ese derecho que tienen los padres de propender por las visitas, el cuidado de los menores, de tenerlos a su cargo. La patria potestad, la pérdida de la patria potestad es la pérdida de la sanción más grave que tiene el ordenamiento jurídico, donde los padres pierden la representación legal y la representación patrimonial de los menores. Le pongo un caso. Si un menor resulta que el padre, por estar en una fiesta, tuvo un descuido leve y se encontraban adultos manipulando pólvora y esas famosas chispitas mariposas que al final terminan calientes pero se apagan y el menor cogió la chispita mariposa y se quemó levemente, puede llegar a ser que el padre tenga una sanción de amonestación, de corrección, una amonestación patrimonial, porque así también lo prevé la ley, amonestaciones patrimoniales, de multas. Pero si, por ejemplo, el padre dolosamente compró fuegos pirotécnicos, los famosos totes, cualquier tipo de volcán, y este hizo explosión y resulta afectado el menor con una lesión de carácter de perturbación funcional, de pérdida anatómica de un brazo, de una mano, de un pie, que es común y la gente cree que no, hasta que no le pasa a uno, pero es común, más allá de lo que se cree, podría llegar a perder incluso la patria potestad, como lo señala el artículo 53 del Código de Infancia y Adolescencia. Doctor Chávez, ¿y qué pasa si yo estaba poniendo pues un ejemplo, primera persona, estaba manipulando pólvora y fui de malas y uno de esos totes o un pito o cualquier artefacto de estos cayó en la casa de mi vecino y afecté la integridad de su hijo o incluso de mi vecino? ¿Qué pasa en ese caso? Pues es bastante delicado, José Miguel. Obviamente, el Código Penal prevé un tipo de sanción jurídica cuando por negligencia, impericia o algún tipo de categoría de culpa, la culpa es la violación del deber objetivo de cuidado. Si usted tenía un deber objetivo de cuidado, de no estar manipulando pólvora, de lanzar esos aparatos que se me va el nombre en estos momentos, que vuelan y llegan a la casa de un vecino o caen a otro lado y lesiona a un menor, si no era su intención, usted violó, hay una violación del deber objetivo de cuidado y en ese caso podrá responder por lesiones culposas que si es en el caso de un menor podrían llegar a ser agravadas e incurrir en una sanción penal. Doctor Chávez, a esta hora también nos han llegado casos de usuarios que tienen familiares con condiciones especiales. Lo veíamos en la nota con la que iniciamos esta charla, esta entrevista. Condiciones como autismo o alguien con algún tipo de discapacidad que sufren con los estallidos de la pólvora. ¿Ellos pueden denunciar? Bueno, José Miguel, eso es muy importante. Ya lo decíamos hace unos momentos, hay que diferenciar el factor de cultura social y el factor jurídico. La Constitución y la Ley 670 del 2001 prevé que cualquier ciudadano, vecino, familiar, conocido, cualquier persona que tenga conocimiento de cualquier tipo de comercialización, manipulación irresponsable, no autorizada, está no solo en la capacidad de denunciar, sino en un deber constitucional, en una obligación legal
de hacerlo. No solo por un principio de solidaridad, que es el principio fundante de nuestra constitución política, sino porque además, desde el punto de vista de la erradicación de este tipo de cultura social, debe empezar por la falta de empatía que tenemos los ciudadanos en algunas oportunidades y que vemos, decimos, no es mi familia, no es mi vecino, no me importa, no me quiero meter en problemas. Es ahí donde puede empezar este tipo de factores que cambien la cultura social. La falta o la ausencia de empatía. Cuando hay apatía por lo que le pasa a cualquier ciudadano, pues las cosas siguen y siguen sin ningún problema. Pero cuando usted tiene interés, no solo social o personal, y presenta las denuncias, que está en la obligación de hacerlo, seguramente este tipo de cifras algún día veremos que van a reducirse drásticamente. Conclusión, están en la obligación de denunciar ante las autoridades a través de las líneas que tiene la Fiscalía General de la Nación en caso de una lesión de un menor o a través de las líneas de la policía o de los municipios, de las alcaldías que se tengan previstas para estas situaciones. Y las autoridades también atender cada uno de los llamados y aplicar la ley. Finalmente, doctor Chávez, y es un tema que realmente hoy está sobre la mesa, que ha cogido fuerza durante los últimos años, y es el tema de los animales. ¿Hay alguna sanción o castigo para quien por el uso de la pólvora pierda su mascota? Porque hemos conocido casos de mascotas infartadas, quemadas, lastimadas porque se asustan y salen corriendo, atropelladas. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Ya será una discusión probatoria determinar en un eventual juicio pues, si la persona fue la que causó el daño o no. Pero como esto es tan frecuente, toda la mayoría de los colombianos tenemos un animal, ya sea un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado. Y si a alguno de estos animales se le causa algún tipo de lesión o muerte, desde el año 2016 se han considerado estos animales como animales sintientes, que son sujetos de derechos en una categoría diferente al de los seres humanos, pero con derechos especiales. Y además se incluyó desde el año 2016 en la ley 1774 un tipo penal, un delito en Colombia, el maltrato a cualquiera de estos animales domésticos, domesticados, silvestres, etc. Si llega a ocurrir la lesión o muerte por infarto, porque el perro se asustó, por los nervios, etcétera y demás, pues el consejo jurídico que puedo darles es tomen todas las medidas de recaudo de pruebas en el momento para que les sea más fácil probar que es la persona o el vecino o la persona que están denunciando la que lo hizo. Porque resulta muy difícil que una persona que tiene un animal esté controlando y vigilando quién es específicamente el que está lanzando la pólvora o afectando gravemente la salud de los animales. Pero obviamente es necesario recordar que es un delito causar algún tipo de lesión a estas personas, a estos animales, excúseme. Si la persona llega a decir o excusarse diciendo no era mi intención lastimarlo o matarlo, pues la ignorancia de la ley no es excusa en el territorio colombiano. Y debo aclarar que las personas deben ser conscientes que el uso y manipulación de la pólvora está prohibido. Por ende, cualquier tipo de uso y manipulación que pueda, en consecuencia, llevar a una lesión o muerte de uno de estos animales puede acarrear en la sanción penal del maltrato animal. Bueno, pues doctor Luis Gabriel Chávez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa y quiero nuevamente repetir esas cifras que son lamentables. En lo ocurrido este año ya van 605 personas aproximadamente, de las cuales 393 son adultas y 212 menores de edad. Y eso, doctor Chávez, sin contar las personas adultas o menores de edad que no son reportadas por miedo, ¿no? Por temor precisamente de eso que veníamos hablando, temor a los castigos, a las sanciones e inclusive a perder la custodia o la patria potestad de sus propios hijos. Doctor Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. José Miguel, nuevamente a usted, a sus oyentes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir este tiempo con ustedes y poder expresar jurídicamente las consecuencias tan graves que muchas veces los colombianos no somos conscientes de lo que pueden llevar nuestros actos y sobre todo
los menores de edad, que siempre terminan siendo los más afectados. Ojo con eso, a disfrutar estas fiestas en paz, en tranquilidad y sin ningún tipo de daño a nuestros menores. Y hasta aquí, Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora.